Buenas noches, una nueva edición de Gran Sistema. En los comentarios encontrarán el enlace al programa Sin Censura subido a las plataformas alternativas y Gran Sistema 679, Lo que no te contaron de la guerra. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También se encontrarán en el blog en link videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram del Gran Sistema TV. Los que colaboran con el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el mes de octubre ingresaron a ver los textos 3.162 personas. Octavo mes de 89. Está mal. En la última semana YouTube ha levantado el programa 384. Les requiero, si les interesa, porque veo que a mucha gente no le interesa, ver el programa de Odysee, que es trata sobre lo que no te contaron de la guerra. Es interesante verlo porque van a tener una opinión que no es la que se está distribuyendo. Bueno, empecemos. El año pasado se convocaron contra Massa. No había demasiada gente como para mover el amperímetro, pero es un hecho positivo que dejen de dormir la siesta y comiencen a comprometerse. Hay algunos que se confunden y creen que envío mensajes subliminales para apoyar al kirchnerismo. No sé si son trolls o fanáticos que confunden todo. Voy a tratar de aclarar algunas cosas. Del lado del kirchnerismo está todo muy claro. Sabemos lo que se han robado en todo este tiempo. Han entregado la cultura y la educación a la izquierda y la economía a China. Que este gobierno es un descontrol total lo sabe todo el mundo. Del otro lado, donde veo la confusión. Gritan por la corrupción como si del otro lado fueran carmelitas descalzas. Macri fue condenado por contrabando en primera y segunda instancia. La Suprema Corte menemista lo absuelve y a esa Corte por ese motivo se la destituye mediante un juicio político por iniciativa de Elisa Carrió. Si se hiciera una auditoría de los 16 años de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se caerían de culo. Además han entregado la cultura de la ciudad a la misma izquierda. Nadie como Larreta la puso a su servicio. Ahora descubrieron agua del desierto con el espionaje, pero no dice ni una sola palabra que Macri subió procesado por espionaje. Esa doble vara es lo más preocupante. Por eso me mantengo al margen y convencido que ambos conducen al mismo lado, engañando a la gente, uno por derecha y otro por izquierda. Y mucha gente mira las vertientes alternativas, pero ante la duda le creen al régimen. Y como niños bien educados obedecen todo lo que le dicen. Un ejemplo. En un comentario dicen que la diferencia es que Milei dice estar contra la Agenda 2030. Fue varias veces a dar conferencias patrocinadas por el foro de Davos. ¿Qué quieren que les diga? Razonando así es muy difícil. Otra muletilla que venden es el cambio. Comitona Villarroel se retrocede 50 años. Entre las cosas impracticables que promueve está el servicio militar obligatorio. Esta sociedad no es la de hace 50 años. El servicio militar estaba organizado en una sociedad que no era violenta y vivía más o menos ordenada. Lo que estudiaba en el secundario, al terminarlo se hacía el servicio y luego se ingresaba en la vida laboral. Para los de menores recursos era un año de aprendizaje y para muchos su primera revisión médica. Hoy con la droga y la violencia social, un niño de 10 años tiene la vivencia de uno de 20 de hace décadas. ¿Nos vamos a rolar a esa edad? ¿Vamos a convertir los regimientos en correccionales? ¿Transferir la responsabilidad a militares que sabemos que no están preparados para ello? ¿O tiramos al voleo cualquier propuesta que una sociedad ignorante no analiza? Todo se reduce a control. Todas las dictaduras tienen una misma obsesión, y eso es todo. Por eso en la antigua Roma le daban a la gente pan y circo. Distraían a la gente con el entretenimiento. Pero otras dictaduras usan otras estrategias para controlar las ideas, el conocimiento. ¿Cómo lo logran? Bajan el nivel de educación, limitan la cultura, censuran la información, censuran cualquier medio de expresión individual. Y es importante recordar que esto es un patrón que se repite a lo largo de la historia.
Una cosa al margen. A algunos les sorprendió la postura de Schiaretti. Fue empleado de Macri hace décadas, justo con De la Sota, Dromi, el de las privatizaciones, Grosso, intendente de la capital federal. ¿Cuándo tuvieron problemas laborales? Si Macri ignora esto, si Massa ignora esto, no sabe dónde está parado. Scalabrini Ortiz comentaba el accionar de los ingleses. Reclutaban una persona a las que les pedían condiciones, muchas veces de la administración pública, las llevaban a sus empresas a capacitar y con el tiempo le hacían ingresar al gobierno en cargos estratégicos. Había que tener el hombre justo, en el lugar justo, en el momento justo. Ese accionar de los ingleses copió Macri, ya que luego cada uno de esos que nombré ocupó un cargo importante a fin de los intereses del grupo. Entre uno que promete terminar con la inflación, siendo él el que la promueve, y otro que dice que la pulveriza sin explicar cómo, se mueve el futuro de la Argentina. Hace 150 años Nicolás Avellaneda, ante el primer default de la deuda externa provocado por los desgobiernos de Mitre y Sarmiento, ambos liberales, que tomaron deuda de forma irresponsable, en especial con la guerra contra el Paraguay y al servicio de los ingleses, dijo lo siguiente a Avellaneda: millones de argentinos se economizarán hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder a los compromisos con los mercados extranjeros. Ellos se mandan las cagadas y siempre pagamos los mismos. Todos están hablando hoy del sacrificio que se viene. Estoy cansado de decir que vivimos tropezando con la misma piedra y el régimen nos sigue haciendo lo mismo porque siempre les dio resultado. Es el péndulo interminable que se mueve en nuestra historia, que terminará, como dijo José Hernández, cuando venga un criollo a mandar. Observando esta sociedad argentina actual y la billetera que corre alegremente por los medios de desinformación, tanto de uno como de otro lado, ese criollo está cada día más lejos. A prepararse a dar la sangre, ya sea chupándole la élite o desangrada en un enfrentamiento interno. Tanto odio y desidia no puede tener otro final. Solo nos queda entregar eso y el territorio. Salvo alguna conmoción de último momento, el debate es a lo último que puede aspirar Massa. El próximo presidente será Javier Milei, con Macri dirigiendo atrás, al igual que Alberto con Cristina. El accionar de la prensa del régimen contra Massa me hace acordar a las presiones sobre Menem en el 2003, que lo llevó a renunciar al balotaje, lo que derivó en la asunción de Nefastor. ¿No fue bien con esa decisión? ¿Algún medio se hizo cargo? ¿Por qué no va a ir bien ahora, si son los mismos intereses? ¿Nos negamos a romper el círculo vicioso? A aguantar las consecuencias. Vamos a analizar la situación argentina actual para ver si realmente hace falta un cambio tan drástico o solo hay que reacomodar algunas cosas. Partamos de la premisa que siempre hemos vivido con inflación. Yo no recuerdo, aún en buenos momentos, no tener una inflación de entre 2 y el 3% mensual. Lo primero que debemos investigar es cómo saltamos de allí al 12%. Siempre comento que antes de la aparición de la guerrilla, que vino a alterar todo y que generó el golpe de 1976, esto le tiene que quedar claro, se vivía más o menos bien. En ese momento la pobreza no alcanzaba el 5%, índice más o menos crónico, y la desocupación era del 3%, real. Cuando digo real me refiero a que no había planes, por lo tanto no estaba dibujada. En ese momento los servicios eran públicos. Considero que para la época lo único que no era eficiente era el teléfono. Faltaba inversión. A los años nos dimos cuenta del motivo por el cual no aplicar inversión. El resto más o menos correctos. No había corte de luz, salvo un accidente. El gas estaba en expansión. Los ferrocarriles conectaban todo el país. De Buenos Aires salían más de 40 trenes por día al interior. Cientos de servicios regionales e interprovinciales, innumerables convoyes de carga y encomiendas. Una de las más grandes flotas mercantes del mundo y una muy buena flota fluvial que cubrió los ríos Paraná, Uruguay y Paraguay. Un transporte aéreo que conectaba ciudades medianas que hoy no tienen servicio. Un sistema educativo público de excelencia en los 3 niveles, totalmente gratuito, al igual que el de salud, con hospitales públicos en todas las ciudades, más las obras sociales que habían comenzado pocos años antes.
Características de esa época. Una era la actividad cultural, con cines y teatros llenos, con funciones hasta las 2 de la madrugada, lo que derivaba en locales gastronómicos colmados de gente prácticamente toda la noche. Otra la actividad deportiva en los clubes, que estaban llenos los fines de semana y feriados, practicando los más diversos deportes toda la familia. Una tercera eran las vacaciones. Un emblema de ello era que en Mar del Plata se llegaron a congresar 1 millón de turistas en simultáneo en el mes de enero. Por eso es la gran urbanización de edificios de departamento. ¿Cuál era el gran secreto? Si lo simplificamos, eran 3. Producíamos entre el 90 y el 95% de lo que consumíamos, y la deuda externa era lógica en la estructura económica del país. Es decir, teníamos 4.000 millones de dólares, hoy serían más o menos 40.000. Totalmente manejable. Y el producir casi la totalidad del consumo, no teníamos tanta dependencia de dólares. Por lo tanto, nuestras exportaciones alcanzaban. Dentro de esa estructura estaba contemplado el déficit de las empresas públicas y la corrupción, que siempre existió, pero no como ahora. Todo dentro de una inflación del 2% mensual y una deuda que cuando derrocan Isabel estaba en 5.000 millones de dólares. ¿Qué alteró eso? El gobierno militar, generado por la guerrilla cómplice, que modificó el esquema que detallé. Se multiplicó la deuda por 10 y el plan económico de Martínez Dios reemplazó productos nacionales con importados. Pasamos a consumir más mercancías importadas y menos nacionales. Se quitó financiamiento a las empresas del Estado, los que comenzaron a tener problemas de funcionamiento. Comenzó el primer desguace ferroviario. Todo eso lo potenció el menemismo 10 años después y transformó a la Argentina en lo que es hoy. Y aumentado porque el gobierno de Menem significó la potenciación de la corrupción. Se pasó del coimero al saqueo organizado. Ahora volvamos al principio. Para reinstalar eso hace falta un cambio que signifique una vuelta de campana y modificar costumbres que están arraigadas entre nosotros. Vamos a analizar algunas cosas. Nuestro país tiene un déficit de infraestructura tremendo, en especial en lo que se refiere a transportes, ferrocarriles, autopistas, canales de navegación. Además hay desiertos para colonizar, más o menos la mitad del territorio. Con esto solo tenemos trabajo para todos por varias décadas. Dirán, es imposible. ¿De dónde salen los recursos? Lo primero que debemos hacer es volver a producir lo que consumimos. Y eso puede significar, hay que decirlo, retroceder en tecnología. Les doy un par de ejemplos. Un auto en los 90 era todo mecánico, pero ya tenía caja de quinta, era aerodinámico, confortable. ¿Cuál es el problema de regresar a ese modelo? Los celulares yo los tengo desde 1996 y siempre consideré la utilidad de tener un teléfono encima. ¿Cuál es el problema de volver ahí, a tener un teléfono encima? Nada más que un teléfono. ¿Es mejor tener una computadora encima y estar en una mesa con amigos chateando en lugar de conversar y disfrutar de la amistad y de la comida? Ahora bien, si queremos tener todos los chiches, el combo completo, el precio a pagar es el que estamos pagando y el que vamos a pagar. Producir lo que consumimos es hablar en pesos, no en dólares. Promovamos la actividad privada con créditos en pesos para reemplazar importaciones. Si aseguramos continuidad en la producción, no van a faltar empresarios que se prendan. Restablezcamos los polos industriales que estaban en los 70, por ejemplo, el de autopartes de Villa Constitución o el de herramientas en San Francisco. Potenciemos los talleres ferroviarios y construyamos nuevos. En un año podemos volver a fabricar rieles como lo hacíamos antes de los 90. Reinstalemos las más de 20 empresas de fabricaciones militares que producían componentes para toda la industria, no solo para su armamento. Potenciemos FADEA, necesitamos aviones de todo tipo, casas contra incendios, sanitarios, de transporte. Si nos tomamos esto en serio, no van a faltar proponentes para reemplazar importaciones, no solo argentinos, sino del exterior. Con la prepotencia china de querer fabricar todo, ¿cuántas empresas del mundo que están quedando afuera, si ven un nuevo polo de desarrollo, se van a sumar? Hagamos alianzas con aquellos que están siendo desplazados. Además, reemplazar importaciones puede significar la sustitución de determinadas piezas, lo que significa el desarrollo de una tecnología propia. Nos quedan algunas cosas para solucionar, la corrupción.
Hoy con los nuevos sistemas informáticos, las comunicaciones, podemos transparentar todo. La capacitación de la gente. Debemos apelar a quienes se jubilaron para que colaboren en preparar los nuevos. Y sobre todo, recrear la cultura del trabajo. Y eso se logra con dos medidas. Reemplazar los planes por trabajo, sí o sí. Quien no quiera trabajar queda fuera del sistema. Después veremos cuántos son y qué se hace con ellos. Lo otro es la ley de premios y castigos, por la cual la diferencia entre ambos se hace cada vez más grande. Y lo fundamental, apelar a la iniciativa privada y generar las condiciones para que cada ciudadano pueda realizar sus sueños. En el mientras tanto, hasta que se vaya materializando todo, hay que ser ordenado. Mucho de lo que mencioné se puede realizar tal como estamos ahora. Ejemplos. Volver a reconstruir la red ferroviaria significa desmalezar vías, arreglar estaciones, cambiar durmientes, reforzar las dotaciones de talleres ferroviarios y ver cómo se utiliza el material abandonado, construir acueductos para llevar agua de donde sobra a donde falta, comenzar las excavaciones de los canales de navegación, aumentar la dotación de los astilleros y también en las empresas de construcción de casas premoldeadas para la colonización, construir autopistas y puedo seguir un tiempo más detallando todo lo que se puede hacer con lo que tenemos instalado y todo eso con nuestra moneda. El tema de la deuda se debe encarar primero buscando los responsables de ella e ir recuperando patrimonio. Los argentinos tienen en el exterior casi tanto como el total de la deuda, por lo tanto se deben activar métodos de recupero. En la negociación debemos manejarnos con firmeza y sin temor. Los acreedores también están flojos de papeles. Hay que apelar a todo lo que se disponga y no tener miedo de encerrarnos en nosotros mismos. No hacer nada de esto es lo que están haciendo ahora y los resultados los tenemos a la vista. Hay que hacer ajustes en el tiempo positivo, revisar las regulaciones, los convenios colectivos que tienen 50 años, el sistema electoral y varias cosas más, pero no modifican la esencia de lo que quiero decir. ¿Se dan cuenta que el cambio es volver al comienzo y no poner todo patas para arriba? ¿Que salimos adelante con nuestra moneda, nuestra gente y nuestras empresas? La Argentina debe ser para lo que está preparado, no solo por su riqueza, sino también por su gente y su cultura. Importar solo lo que nos conviene, lo que no nos conviene fabricar. Aplicar modelos externos o querer aspirar a lo que no somos es adoptar algo que no sentimos, que no es propio. Y así es todo más fácil tirando a imposible y que además no lo manejamos nosotros. No podemos pretender ser Suiza con nuestra mentalidad. Me dirán de las presiones externas, ¿de acuerdo? ¿Intentamos con racionalidad plantear otra cosa? ¿Otra forma de negociar que no sea decir siempre que sí? ¿Analizamos si con la situación internacional como está ahora les conviene una Argentina deshilachada? No es cosa de poner todo patas para arriba, sino bien apoyadas en el suelo para cambiar la forma de proceder. El régimen nos propone como salida a esta encrucijada el hambre y la gana de comer. En estos días se han difundido videos cuyo origen e intencionalidad se desconocen y que comenzó a circular en redes sociales a partir de la publicación de un canal de YouTube llamado Yahweh Jireh. Se trata de una presunta cámara oculta del economista Diego Giacomini, quien supo mantener años de estrecha amistad con Javier Milei, con quien incluso llegó a escribir libros y conducir un programa televisivo en Canal 22 Web. Yo tengo información privilegiada, se imaginarán, la que nadie tiene. Todo lo que se imaginen de delirio es poco. Lo que más se imaginen es el 10% de lo que en realidad es. Él está solo, muy, pero muy solo. No tiene nadie con determinado nivel de intelecto. No, toda gente hueca que tiene alrededor. Muy mediocres todos oportunistas. Gente incompetente por todos lados, que no se podía pagar ni la manteca de la heladera. Todas las personas que están en el armado, ¿ustedes se dieron cuenta que son todas personas solteras que no viven con nadie, la mayoría que no tienen edad de haber formado una familia, nunca la formaron, tienen edad de tener hijos, ninguno tiene hijos, desde Malatón hasta la hermana, hasta la Limones, hasta Villarruel,
Mientras vienen con un discurso de que ellos vienen a restaurar esa sociedad. La familia, la ética de la familia, nuclear, como la sí, Yo no le conozco amigos de la primaria, yo no le conozco amigos de la secundaria, yo no le conozco amigos de la universidad. Él es una persona que no le gusta interactuar mucho con la gente, que no sabe interactuar con la gente. A ver, si yo no le conocí amigos de la primaria, amigos de la secundaria, amigos de la universidad, y nunca en 50 años tuvo novia, nunca vivió con nadie. No tenés amigos de la primaria a los 50 años, no tenés amigos de la secundaria a los 50 años, no es que viviste en 10 países. No tenés amigos de la universidad, siempre viviste en el mismo barrio, en el mismo país. No tuviste novias en 50 años, no viviste con nadie, no tenés hijos. Y te puedo preguntar estás sin hablar con tus padres 10 años, o sea, ¿qué te muestro? Realmente sos una persona que no te es sencillo y fácil interactuar con la gente. Y es un pobre pibe, un infeliz. Bueno, ahora el video en cuestión. Basically supported by black money from Mexico to get them into power. Yes, he supported it in that way. I think that yes, but that's what, for example, I noticed working with him. They are. I think that he support very conservative, religious groups. For example, Mexican used to support Bolsonaro in Brazil. Actually, Javier, he has been with Jair Bolsonaro, the son of the former president. He went to Mexico. But there are very strong economics that they are very conservative. They are, how do you say, in Mexico, the financial support at the end comes from drugs. At the end comes from drugs. The last change comes from there. So if you ask me, I think that Javier needs a change, a movement from people who are behind the force. It has been before within his support to provincial candidate, he was selling the positions in the list. If you want to compete in the polls inside my list with my name, my symbol, blah blah, you need to pay me between 50,000, 70,000 American dollars. Samsonite. So basically, we could gain last million two places. We could have a position with him. Yeah. And this is something that you know is done before. I know. If there are any other kind of mechanisms besides so for instance, we could hire a company of its nephew to hire executives to hire a company that you want to hire. Are there any other mechanisms that you know that you've used before that we could bring into those mechanisms to support them?
His father is 80 years old nowadays. He sold more or less 12 years ago. He sold 6 or 8 companies of transport companies of buses. In necessity, they are important. I think that in those days, he sold it in $8-10 million, something like that. I know that he has got companies in USA. The father. He has got many societies in USA and I don't know how to say in English. Paraísos fiscales. Samsung is a really huge fact. Yes, I know it. I have a lot of people in common, and he told me, and they saw it. He told it, and yes, and I know. Actually, the last day that I spoke with him, I almost knew how much money was in his current account, in his saving account, more or less, something like that. And now, I know that it was a very huge house. He declared $2 million in an account. I think that he said that it was money that his father gave to him, blah, 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 blah. I didn't know I saw my Yeah. Slow down. Slow down. In order to support the candidate such as Javier, we could do it by giving him a Samsonite bag full of food. And then we get in return some support. Or we could do it with offshore companies, offshore accounts, or his father accounts in the United States. Yeah. If something is exposed, for instance, that anything, you never know. And I want to hear your opinion. Yes, you would have been to us. Honduras box. Something aware. Well, I know that it's a risk. So the worst that involved in the country is turning the bride. Yes. Yes, maybe traditional politicians or politics that put on the table some dirty money that appeared in order to accuse Javier and make Javier disappear or try to make him disappear from politics scenario. Para Milei, Al Capone es un héroe y los contrabandistas De hecho, también. si yo tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. Ahora vamos a disfrutar la otra perlita que nos ofrece. Estamos presentes acá. Tranquilo, tranquilo. La segunda.
Por la difusión de este video, el abogado además amenazó a todo el mundo. Le sugiero que no ataque al mensajero. Si es falso, identifique quiénes lo hicieron. Es muy complicado que un candidato a presidente esté amenazando con cortar la libertad de prensa. Miren esto que es tremendo, están tratando de hacer pasar como que lo de Massa es fake, que no es real. Por ejemplo, acá este usuario ultra kirchnerista pone que están difundiendo mentiras y puso que Massa estaba explotado del calor que hacía hoy en Santa Fe, refiriéndose al video. Pero acá se puede ver muy bien en este video que dice Atlético Junior. Y esta noticia comprueba que es mentira que esto sucedió en Santa Fe, que supuestamente hacía mucho calor, sino que es del lunes. Dice, la visita de Sergio Massa en el Club General Paz Juniors de Córdoba. O sea que esto lo grabaron el lunes cuando él estuvo en Córdoba, no en Santa Fe. Y vamos a ver cómo estuvo el clima ese día. Clima el lunes 6 de noviembre en Córdoba. Pongámosle que le hizo alrededor de esta hora 25 grados nada más. Eso no es ningún calor extremo. Además, el candidato a presidente por Unión por la Patria ratificó en una entrevista junto a Momo su objetivo de regular las redes sociales en donde los policías tengan el control de las cuentas de los ciudadanos argentinos. Por ahí viene la cosa con la reacción del abogado. ¿Y qué podemos esperar de una persona que se manifiesta así? En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. ¿A alguno le queda alguna duda dónde nos llevan estos dos personajes? Sigan participando, el futuro es venturoso. Veamos brevemente una cronología de los hechos. Partimos de un antecedente muy importante, que es clave para comprender por qué luego se sucedieron los problemas en la gestión e incumplimientos normativos. En enero de 2017 se dividió el exministerio de Hacienda y Finanzas Públicas en dos, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Finanzas. Al Ministerio de Finanzas le correspondieron dos funciones claves, la gestión de la deuda pública y la función de autorizar la operación. En mayo de 2018, el presidente de la Nación tomó la decisión de emprender las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El 7 de junio, concluyeron las negociaciones y 5 días después, el 12 de junio, se firmó el primer acuerdo con el FMI. Los firmantes fueron el presidente del Banco Central y el ministro de Hacienda, es decir, el ministro que no tenía facultades respecto de deuda pública. 2 días después de la firma, renuncia el presidente del Banco Central, quien había firmado el primer acuerdo. Al día siguiente, presenta la renuncia el ministro de Finanzas, se lo designa como presidente del Banco Central de la República Argentina y se pide acuerdo al Senado para la designación, la cual nunca se concretó. No obstante, la designación del ministro de Finanzas como presidente del Banco Central tuvo efecto 3 días después, el 18 de junio, fecha en que se firmó el segundo acuerdo. Es decir, que en un día, al ex ministro de Finanzas se le acepta la renuncia, se lo designa en comisión como presidente del Banco Central de la República Argentina y firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En ese acuerdo el otro firmante es nuevamente el ministro de Hacienda, quien seguía sin tener competencia en materia de gestión de la deuda pública. Recién el 21 de junio de 2018, 9 días después de la primera firma y 3 días después de la segunda, se dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia 575/18, que unifica los ministerios y coloca la competencia sobre la gestión de la deuda pública en cabeza del ministro, que ya había firmado. 10 días después de la firma del primer acuerdo, se emite el dictamen jurídico donde para validar la competencia del ministro firmante se citó ese DNU 575/18, que no existía al momento de ninguna de las dos firmas y que se publicó el mismo día en que se emite el dictamen. Dado que la deuda pública trasciende las generaciones, se espera que un préstamo de tal excepcionalidad, magnitud e impacto sea gestionado con máxima prudencia, al resguardo de opiniones técnicas que aseguren al menos eficiencia en el manejo del riesgo y eficacia en el cumplimiento normativo. En este trabajo se comprobó que no fue así. Por primera vez en 30 años y desde su creación, la Auditoría General de la Nación realizó un informe sobre un préstamo del Fondo Monetario Internacional.
Este se originó en un acuerdo stand-by firmado en junio del 2018 por un monto de casi 57.000 millones de dólares. El mismo fue modificado en octubre de ese año, permitiendo aplicar los fondos del préstamo a gastos presupuestarios en general. El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central. Pero, ¿por qué es tan importante esta auditoría? Porque se trató de un préstamo extraordinario y excepcionalmente alto. De hecho, este fue el préstamo más grande de la historia de la Argentina y del FMI, representando 127 veces la capacidad de endeudamiento de Argentina con el fondo. Pero no solo eso. La importancia relativa del monto del préstamo respecto de la emisión de deuda y de la deuda total acrecentó su vulnerabilidad y aumentó los riesgos derivados de la estructura de la cartera de deuda argentina. Por este préstamo se pagaron comisiones y gastos al FMI por más de 13.000 millones de pesos, equivalentes por ejemplo al 52% del presupuesto del CONICET de 2018 y al 39% del mismo en 2019. ¿Qué se investigó en esta auditoría? Este informe tuvo como objetivo principal evaluar si el acuerdo stand-by se gestionó mediante procesos y procedimientos que aseguren una gestión eficiente y efectiva de la deuda. La AGN evaluó cumplimiento de normas y sanas prácticas internacionales, eficiencia, transparencia y efectividad en la gestión, que exista endeudamiento responsable, impacto en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública. ¿Qué reveló esta auditoría? El acuerdo fue firmado por el ministro de Hacienda, quien no tenía facultades para gestionar ni autorizar la deuda pública. No se cumplió con el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera, que exige al Banco Central que en caso de endeudamiento externo, emita un dictamen sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos. No se cumplió con la norma que exige que los préstamos multilaterales se aprueben por decreto, ni tampoco pasó por el Congreso. No se implementó el procedimiento aplicable para la autorización, negociación, contratación, administración, control-supervisión de los préstamos. La Jefatura de Gabinete de Ministros no intervino en la etapa de negociación, autorización y suscripción del acuerdo con el FMI, a pesar de tener esa función específica. Tampoco intervinieron las áreas técnicas específicas, en especial el Ministerio de Finanzas, que debía gestionar la deuda. El acuerdo no tuvo intervención previa de la Unidad de Auditoría Interna, porque desde la división de los ministerios no existió esa área en relación con la deuda pública. No se pudo encontrar el documento definitivo del acuerdo, dado que existen múltiples versiones del texto del stand-by. El dictamen jurídico se emitió fuera de término y se basó en una norma que no estaba vigente al momento del acuerdo. Cuando se decidió solicitar el préstamo al FMI, el Ministerio de Hacienda no efectuó análisis sobre costos y riesgos financieros, ni de solvencia y sostenibilidad. El proceso de gestión no fue efectivo ni eficiente para rendir cuentas y asegurar la transparencia y el control en el uso de los fondos. Se observaron inconsistencias en los totales informados para 2018 y 2019 en relación con los montos de moneda extranjera subastados provenientes del préstamo del FMI. Casi el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros, en tanto el auditado informó que el 71% se usó para cancelar la deuda. Durante el periodo del acuerdo se observó una salida de capitales considerable y continua. La implementación de las medidas para evitarla fue tardía. Las condiciones relacionadas a moneda, monto y plazo del acuerdo con el FMI aumentaron el riesgo de insostenibilidad de la deuda. En el año 2018, el indicador deuda PBI se incrementó y llegó a representar 84,8% del PBI, valor superado en 2019, cuando alcanzó el 89,4%. Pero entonces, ¿la gestión del préstamo con el FMI fue eficiente y efectiva? La respuesta es no. Los procesos y procedimientos relacionados al préstamo no aseguraron la eficiencia y la efectividad en la gestión de la deuda, provocando incumplimientos legales, afectando la prudencia en la administración del endeudamiento y vulnerando la adecuada supervisión del financiamiento. El auditado tomó decisiones sin contar con la debida información en cuanto al costo y riesgo asumidos, impactando en la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública.
pasados, a través de una publicación del diario La Nación, se tomó conocimiento de una denuncia efectuada por un abogado estadounidense. El diario, basándose solo en la documentación norteamericana y conforme a lo señalado por el denunciante, dio difusión. En la página 26, orden de prioridad 2, ubicación 10 de la hoja, se lee Julio César Marini. Luego de haber pasado 48 horas sin respuesta de haberse consultado al presidente del Partido Justicialista, señor Martín Ledesma, para que pusiera su punto de vista, hacemos pública la crónica de lo acontecido. Carlos Pañi, periodista que dio la firma a la nota, dice al comienzo de su texto: Sergio Massa amenazó con meter presos a los que realicen operaciones que debiliten todavía más las penosas reservas del Banco Central. No supuso que ese mismo día, en Manhattan, alguien tendría una idea parecida. Solo que en este caso, las rejas servirían para penalizar a funcionarios del gobierno nacional y provincial que hayan realizado operaciones que, además, al debilitar las reservas, traficarían dinero mal habido. El abogado Denis Krasnitsky, del prestigioso estudio Quinn Emanuel Hughart and Sullivan, se presentó ante la jueza del segundo distrito de Nueva York, Mary K. Bislokix, para solicitar que combine al banco New York Mellon y su subsidiaria Pershing y American Express a proveer información sobre los movimientos financieros significativos de entidades oficiales y servidores públicos de la Argentina, y en particular de la provincia de Buenos Aires. Krasnitsky representa a dos entidades, Glacial Capital LLC y PRS Holding. LLC, que el 29 de marzo pasado ganaron un juicio contra el Estado bonaerense por 35 millones de dólares. Son bonistas que no habían aceptado el canje ofrecido por Ace Kicillof y su ministro de Economía, Pablo López. Lo que nunca imaginamos que poco después, a través de la red social Twitter, José Ignacio de Mendiguren haría un mensaje a modo de crítica por la publicación del diario argentino y compartió una vista de documento de formato PDF que nos muestra a funcionarios del gobierno provincial con relación muy estrecha con la actual gestión local. Ahí en la hoja 13 se mencionan al gobernador Kicillof, Verónica Magario, Florencia Saintout, Carlos Bianco, Martín Insaurralde, Teresa García, María Cristina Álvarez Rodríguez, Fernanda Raberta, Andrés Larroque, Nicolás Keplak, Julio Alc, Sergio Berni, entre otros, todos bajo prioridad 1 en el orden de investigación. En la página 18, el orden de prioridad 2, se menciona de varias formas al actual vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, también Florencia Kirchner. Más abajo en la página 19 se encuentra Marisol Merkel, presidente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Argentina. En la página 26, el orden de prioridad 2, ubicación 10, en la hoja se lee Julio César Marini, intendente de Juárez. Por encima de él se ven nombres de otros intendentes como Fernando Espinosa, La Matanza, Julio Zamora, Tigre, Néstor Grindetti, Lanús, Diego Valenzuela, 3 de febrero, Fernando Gray, Esteban Echeverría y Julio Garro La Plata, entre otros. Toditos, ¿eh? También se lee Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Martín Lustó, Martín Tetaz, Javier Milei, Carlos Heller, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, María Soledad Acuña, Jorge Capitanich, Juan Schiaretti, Guido Infran, Gerardo Morales, Alberto Rodríguez A, Omar Perotti, Gerardo Zamora y muchos más. Hay 800 menciones entre personas, organismos del Estado, diplomáticos, sindicalistas de renombre, entre otros, en la lista presentada a la justicia para que se investigue. Si bien es un pedido de investigación, el golpe más afecta por el momento especial que se vive en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestro distrito, a pocos días de un acto eleccionario que se presenta como sin precedentes. Habrá que aguantar qué sucederá después, cuando la justicia trabaje en el tema, en la investigación de transferencia de dinero al extranjero y en lo que se habla de mucho dinero egresado de nuestro país. ¿Se dan cuenta cuando yo dije antes que la deuda externa hay que empezar a recuperar?
no son ni siquiera comparables con un ministro de Seguridad de la Nación, con Aníbal Fernández, que es el más narco del país y por eso está todo documentado. No podemos compararlo con Sergio Massa, que manejó la droga de Tigre y ahora maneja todo el país, y por eso un fiscal de él está ahora siendo, por ser juzgado en un jury el día 28 de marzo de este año, y fue acusado por la jueza Arroyo Salgado por ser líder de una barca de narcotraficantes combinada con policías, abogados y civiles, los cuales yo denuncié y están presos. ¿Se entiende lo que digo? O sea, y me hablan de que no estamos gustados narco. Ah, déjense de joder, mátenme y dejen que deje de hablar, pero lo que sé lo voy a decir. Le caiga el que le caiga, y como le caiga me chupa 3 corinos. Y seguramente esperemos que no te hagan un llamadito, porque dije a algunas personas que por ahí le mostraron al canal. ¿Me esperás un minuto? Sí. Yo estoy acá. ¿Dónde nos lleva cada uno? La erupción en la escena política argentina del anarquista de derecha Javier Milei permite comprobar con toda claridad lo que de verdad hay detrás de esta oleada global de nuevos líderes que se presentan a sí mismos como paladines de la libertad. Hace unas semanas ya comenté el origen y algunas de sus propuestas. Recuerdo que las fuentes están en los bloques, en los textos. Mencioné como su aparición en la escena mediática y política que no había sido casual, sino alentada por el dinero. Mostré su mala educación, su violencia verbal y gestual, el desprecio a sus oponentes y a quienes insulta y ataca con toda clase de improperios y sobre lo que miente sin descanso. Y también comenté algunas de sus medidas estrella, como establecer mercados para comprar y vender órganos humanos. Milei se declara como libertario, un término que según la Academia de la Lengua define a quien defiende la libertad absoluta y por lo tanto la supresión de todo gobierno y de toda ley. Sin embargo, no reconoce y por lo tanto no condena lo que hicieron los militares argentinos, utilizar el Estado para imponer una dictadura que les permitiera acabar con toda disidencia, torturando e incluso quitando la vida a miles de compatriotas. De la misma manera que dice ser enemigo de la deuda, pero oculta el origen de la misma. Milei no es liberal, como dice, porque no defiende la libertad, sino que su enemigo pues no la reconoce, sino que es su enemigo, pues no la reconoce ni respeta para los que piensan de modo diferente. Y porque no es, en realidad, partidario de la mínima intervención del Estado, sino de su utilización como instrumento contundente para conceder más privilegios a quienes ya de por sí disponen de mayor cantidad de recursos, tal como hicieron antes que él, Margaret Thatcher o Ronald Reagan, o como hacen ahora cuantos gobiernan lo que igualmente se llaman libertarios. Basta ver los datos inequívocos de la distribución de la renta tras sus gobiernos. Milei y sus seguidores no respetan, como dicen, el derecho de propiedad, porque no lo respeta quien se apropia de lo que no es suyo, tal y como ocurría si se llevaban a cabo algunas medidas que ha propuesto tanto el candidato como sus seguidores. Por ejemplo, privatizar el mar o las ballenas y en general los recursos comunes. Se convierte en enemigo de la propiedad, porque de hacer algo así estaría usurpando recursos muy valiosos a sus auténticos dueños. La propiedad que hay que respetar no es solo la privada, sino también la común o colectiva. Planear que se privaticen los recursos naturales comunes es un robo, porque ninguno de ellos nos ha dado a ningún ser o grupo humano en singular. Es la humanidad en su totalidad, las generaciones actuales y las futuras, quien está llamada a disfrutar de todos ellos, pero como en préstamo, ni siquiera como dueña. Y por lo tanto, ningún ser humano tiene capacidad o legitimidad para asignar su propiedad a nadie en particular. Quiere privatizar lo que es común, y lo hace haciéndonos creer que sus preferencias inhumanas, como la de poder comerciar con bebés u órganos vitales, sus principios egoístas e insolidarios, acabar con la ayuda de quien nada tiene, su rechazo a la libertad de quien no piensa como él, y su sentido privilegiado de la propiedad son los valores comunes a toda la sociedad. Damos vuelta a la página. En 2012, el presidente de China y entonces secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, anunció una cruzada nacional de anticorrupción. El alto cargo aseguró que no haría excepciones, iría a cazar los tigres y a aplastar las moscas. Se trataba de una estrategia multipropósito. Las moscas hacían referencia a los funcionarios menores del Partido Comunista.
Los tigres eran los peces gordos, los altos cargos del ejército, el partido y las otras élites en el poder. La purga implementada por Xi cobró un saldo de 1 millón de miembros del Partido Comunista, poco más de un 1% de sus afiliados. No era únicamente una lucha contra la corrupción, sino contra los adversarios reales, potenciales e imaginarios. En Nicaragua, el dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo repiten la fórmula china. Están cazando a los tigres y aplastando a las moscas. La última refriega ha barrido con casi toda la jerarquía del Poder Judicial, incluyendo pequeños empleados. La manera en que Ortega gestiona el poder ha institucionalizado la corrupción, las mordidas y los negocios opacos. Ahora dice querer matar al monstruo que ellos mismos formaron y alimentaron. El ejército es el próximo. Ortega ha pagado a las Fuerzas Armadas con poder y riquezas obscenas. Son un socio leal, pero peligroso. Un tigre que debe ser reestructurado y por lo tanto rodarán cabezas. Escuchen esto. Daniel Ortega encarceló y dejó morir al general Hugo Torres, el guerrillero que le salvó la vida. La jueza Marta Quesada, que archivó la violación de Ortega contra su hijastra, fue destituida. Y el mejor amigo del dictador, Carlos Guardamuz, fue asesinado. Así funcionan las dictaduras. Aunque el tema de la lucha anticorrupción tiene algo de cierto, el principal objetivo de las purgas es asegurar una sucesión dinástica tranquila, cómoda y sin alteraciones del status quo. Al igual que Xi Jinping, a la familia Ortega Murillo no le importan los tigres, ni mucho menos las moscas. Les interesa el poder por el poder. Todo lo demás es un sacrificio necesario en el altar de sus insaciables ambiciones personales. Las purgas internas, sumados a los ataques violentos contra la Iglesia y la sociedad civil, podrían tener un efecto adverso e inesperado, creando una olla de presión que podría estallar en narices del dictador. Una crisis que podría abrir la oportunidad para el cambio. Es difícil, pero no imposible. Ahí tienen los dos caminos que nos ofrecen las opciones del régimen. La empresa estatal israelí Mekorot suscribió acuerdo con 10 gobiernos provinciales con impulso del Ministerio del Interior para realizar un plan maestro de manejo del agua. Pero la letra de lo firmado no se hizo pública. De las comunidades denuncian que se trata de mega obras inconsultas y diseñadas para las empresas. Mekorot fue denunciada por la ONU por violar el derecho de agua al pueblo palestino. Vamos a ver un patrón de estancia en acción. El abogado estadounidense disparó contra manifestantes climáticos que bloqueaban la carretera en Panamá. Kenneth Darlington, de 77 años, está acusado de matar a tiros a 2 manifestantes climáticos. Fue filmado agitando el dedo mientras discutía con los manifestantes antes de finalmente disparar. Dijo, esto termina aquí, antes de la mortal confrontación captada por la cámara de esta semana. Los manifestantes salieron a las calles contra una propuesta de contrato minero para una empresa canadiense. Nuestro profesor, un solo educador, un solo educador, un educador luchando, un educador luchando. ¡Eso es un delito! ¡Ustedes van a verlo! ¡Ey! ¡Ese es una mala de haberlo sacado y otra preso! ¡Tómale foto! ¡Tómale foto! ¡Eso es un delito! ¡Ustedes van a verlo! ¡Ey! ¡Ese es una mala de haberlo sacado y otra preso! ¡Llama a la policía! ¡Policía! ¿Por qué no dispara? Pues nos va a tener que matar a todos. Esto es una... Nadie está... ¡No!
acaba de abrir fuego en la carretera. Acaba de venir a dos señores. A dos maestros lo tenemos grabado. ¡Ey! Delante del policía. ¡Ey! Me están al carro y llevármelo. ¡Llama a la policía! ¡Llama! Por favor, bien rápido. Un gringo acaba de herir a dos personas. Ya están casi. Sí, todo está grabado porque hay aquí de la prensa estaba aquí con nosotros. Dale, dale. Archivos recientemente desclasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores británico han añadido detalles inquietantes de la historia de la Operación Gladio. La operación encubierta quedó al descubierto en 1990, cuando el público se enteró de que la CIA, el MI6 y la OTAN estaban entrenando y dirigiendo un ejército clandestino de unidades paramilitares fascistas en toda Europa y utilizando sus recursos para socavar a sus oponentes políticos, incluso mediante ataques terroristas de bandera falsa. Entre ellos se contaba el joven Silvio Berlusconi, el oligarca de los medios de comunicación, que fue el primer ministro italiano en 4 gobiernos diferentes entre 1994 y 2011. Estaba incluido como miembro de la P2, la camarilla secreta de élites políticas de la época de la Guerra Fría, dedicada a los objetivos de Gladio. Berlusconi murió el 12 de junio, llevándose sin duda algunos secretos importantes a la tumba. Los documentos recientemente desclasificados podrían ser una de las fuentes primarias más valiosas hasta el momento, ofreciendo nuevos conocimientos sobre los orígenes y el funcionamiento interno de las milicias terroristas secretas de la OTAN en Italia. Gladio, espada en italiano, fue el nombre que se dio a la red de agentes durmientes desplegados en el país transalpino y preparados para entrar en acción en caso de que los soviéticos invadieran Europa occidental. No actuaron solo en Italia, estaban en todo el continente. Según varios investigadores de Europa Occidental, la operación implicó el uso de asesinatos, guerra psicológica y operaciones de bandera falsa para deslegitimar a los partidos de izquierda en países de Europa Occidental e incluso llegó a apoyar a milicias anticomunistas y de terrorismo de derecha mientras torturaban. Traigo este tema simplemente por lo que se puede venir de parte de cualquiera de los dos candidatos. La logia masónica P2, con Licio Gelli a la cabeza, fue la que trajo a Perón en 1972, en pleno gobierno militar. Antes de realizar el viaje, Licio Gelli llamó a Washington explicando el viaje de Perón. Una vez autorizado se llevó delante el mismo. A esa misma logia pertenecían varios militares que dieron el golpe de 1976. El más importante era el almirante Macera. También había varios políticos involucrados en la logia. La situación económica de la Argentina cierra con represión. Hace rato que lo vengo diciendo. Ni Milei ni Massa son comunistas, así que prepárense, porque la represión comienza contra un enemigo que la gente consiente y luego se desmadra para cualquier lado. Siempre lo han hecho así. La cuenta de los desaparecidos del último gobierno militar nadie la quiere aclarar, porque saldrían a la luz los desaparecidos que no eran guerrilleros ni militantes de izquierda. Varias veces hablé de los desaparecidos que las madres de Plaza de Mayo no reclaman y que fueron los empresarios a quienes los secuestraron y mataron para quitarles las empresas. El más emblemático fue el Grupo Greco con sus 47 compañías, seguidos por la formación de Papel Prensa, donde están involucrados los diarios La Nación y Clarín, con la desaparición misteriosa de México de David Graeber. Ni hablar del falsa bandera del secuestro de los hermanos Borg, por lo que dice que pagaron $61 millones de esa época.
Hoy con el país en la lona se pueden quedar con el patrimonio de cualquier empresa por 2 pesos. Pero esta gente es tan avara que no quieren pagar nada. Así que prepárense, en especial los chacareros. Son muy apetecidas las tierras del fin del mundo hoy si hay un holocausto nuclear en el norte. Yo siempre hago una referencia al feudo mendocino, porque aparecen como que están bañados con agua bendita ahí Cornejo y compañía en Mendoza. Una denuncia penal presentada por la UFI de delitos no especializados de Mendoza hace temblar al colegio de abogados afianzando las denuncias sobre una Mendoza feudal. El doctor Leonardo Pascón, denunciante, indica como presuntos autores de ilícito al doctor Sebastián Soñeira, director de personas jurídicas, y a la doctora Andrea Maturana, presidenta del colegio de abogados. Y las instituciones afectadas en la denuncia serían el Colegio de Abogados de Mendoza, la Federación de Colegios de Abogados de Mendoza y el Consejo de la Magistratura de Mendoza. Y los delitos que se insinúan son de coacción y falsificación, sin perjuicio de la investigación que surjan otros. En su declaración de presentación de querellante hace referencia de prácticas coercitivas ejercidas para lograr el nombramiento de magistrados en el Poder Judicial de Mendoza, las cuales se habrían estado haciendo mención a órdenes superiores del Poder Ejecutivo. Así es como esta denuncia pone nuevamente a la palestra el tema del feudalismo provincial y la cooptación de los 3 poderes del Estado y de muchas de sus instituciones. Se mencionan las presiones para la designación de magistrados y el manejo de estas designaciones, poniendo en tela de juicio las mismas. Los funcionarios que se nombran son del riñón del cornejismo, y nadie lo puede negar. Ya se venía denunciando todo esto en distintos círculos, pero hoy se concreta en una denuncia penal que deberá ser investigada profundamente y de ninguna manera archivada. Llegó el momento para que se descubran aquellos actos de disciplinamiento realizados desde el poder y por intermedio de magistrados e instituciones como el Colegio de Abogados o el Tribunal de Ética, y consecuentemente pedir la nulidad de las actuaciones y revisión de procesos viciados por la coacción que hoy se está denunciando. La denuncia conmocionó a propios y ajenos, y aunque se pretenda ocultar o minimizar, esta corre rápidamente por el foro y más allá. Por otro lado, el juez federal de Mendoza, Walter Bento, fue destituido por mal desempeño en sus funciones. De esta manera se quedó sin fueros, por lo que podría preso en el marco del juicio penal en su contra que avanza en Mendoza, donde está siendo juzgado por graves delitos, presunto cobro de coimas, lavado y enriquecimiento ilícito. Vamos a hacer mención a la situación en España. Pedro Sánchez empuja a España en sus horas más oscuras. En apenas 24 horas hubo protestas en masivas ciudades del país, represión en medida, una declaración institucional del Poder Judicial contra la amnistía, la apertura de una investigación por terrorismo contra los independentistas que negocien la investidura y el anuncio de una moción para constituir en el Parlamento de Cataluña una ponencia redactora para elaborar una nueva ley de referendo de autodeterminación. Solo 20 días le quedan al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para conseguir una complicada investidura que le costará caro a España. Al caos, la represión y la amenaza a la institucionalidad que se volvió este lunes se sumaría la degradación, cuando no abolición, del Estado de Derecho, que advierte el Consejo General del Poder Judicial, y la posible fragmentación territorial que buscan los separatistas que tienen en sus manos la reelección del líder socialista, para lo cual el Parlamento de Cataluña votará en este jueves una moción para constituir una ponencia redactora que elabore una nueva ley de referendo de autodeterminación. Aunque perdió las elecciones generales en julio, Sánchez logró su objetivo de que fracasara el mes pasado la investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y que el rey Felipe VI lo propusiera para intentar formar gobierno. El detalle está en que el Partido Socialista Obrero Español no cuenta en conjunto con su aliado natural Sumar, con los votos necesarios, y con tal de mantenerse aferrado al poder, está negociando una polémica amnistía que los españoles en la calle no están dispuestos a aceptar. Sánchez está dispuesto a hacer cesiones
económicas a los separatistas catalanes por valor de 64.000 millones de euros, a cambio de los 14 votos necesarios para poder continuar siendo presidente del gobierno. Eso quiere decir que cada sí de los separatistas de Sánchez en la sesión de investidura va a costar a los españoles 4.600 millones de euros cada uno. Las manifestaciones que comenzaron el fin de semana alcanzaron este lunes un punto de no retorno y siguió toda la semana. La brutal represión, que no en vano muchos ya comparan con la opresión de los regímenes de Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua, no hizo más que encender la mecha en una sociedad que Pedro Sánchez subestimó. España acaba de despertar. Esas fueron las palabras de un hombre de la tercera edad afectado por el gas lacrimógeno que se convirtió en el símbolo de la protesta. Me he venido aquí cayendo, pero esto es el principio, están cargando contra gente mayor. España acaba de despertar, hijos de puta. España acaba de despertar. Si Sánchez no logra formar gobierno antes del 17 de noviembre, se disolverán las Cortes y se convocará a nuevas elecciones generales para el 14 de enero. Este sería el escenario que habría planteado en un principio el presidente del gobierno si su prioridad fuera España, tomando en cuenta que su permanencia en el cargo depende de los partidos que buscan fragmentar el país. Pero no es el caso. El líder socialistas españoles, al igual que los autócratas latinoamericanos, busca aferrarse al poder sin importar las consecuencias. Durante los próximos 20 días, Sánchez someterá a España a la mayor incertidumbre y convulsión de las últimas décadas. Y es que en apenas 24 horas hubo protestas masivas en varias ciudades, represiones medidas que dio la vuelta al mundo, una declaración institucional del Consejo General del Poder Judicial que desafía al presidente del gobierno, la apertura de una investigación por terrorismo por parte de la Audiencia Nacional contra los independentistas que negocian la investidura y el anuncio de una moción para constituir en un par de días en el Parlamento de Cataluña una ponencia redactora para elaborar una nueva ley de referendo de autodeterminación como paso previo a la realización de la eventual consulta antes de febrero de 2025, cuando termine la actual legislatura. Con todo este escenario, España parece estar a las puertas de otro 1 de octubre, con el agravante de que ahora los independentistas contarán con la complicidad de un gobierno español dispuesto a traicionar la soberanía e integridad territorial por intereses políticos personales. La amnistía de los implicados en el intento secesionista de Cataluña en 2017, que negocia Sánchez a cambio de votos, sería solo el primer paso. Los opositores lo consideran una especie de golpe de Estado. Las manifestaciones fueron espontáneas y auténticas por gente de bien. Había mucha gente mayor y familias. La represión por las imágenes que están llegando son de una violencia inusitada. Y aún así la gente sigue saliendo a las calles haciendo barricadas. En jueves, en Málaga, fue Sánchez y no lo dejaron salir del ayuntamiento. Tuvo que dormir la noche y escaparse el día siguiente. Vayamos tomando nota, y nunca se olviden quiénes están entre ellos y nosotros. El 13 de julio de 1976 fue asesinado Calvo Sotelo, desencadenando la guerra civil. El pasado 8 de noviembre fue herido grave en Madrid Alejo Vidal Cuadras, expresidente del Partido Popular de Cataluña y fundador de Vox, tras un disparo en la cara, que le entró por una sien y salió por la otra. Cicerón dijo: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Finalmente, Sánchez se ha arreglado con los separatistas catalanes. España comienza a convertirse en Venezuela. El líder de Vox, Santiago Abascal, llamó a la resistencia civil. O el dictador en el banquillo, o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel. El objetivo final de Estados Unidos e Israel es crear la antirruta de la seda. Obtener el monopolio de todo el tráfico de petróleo hacia Israel, tratando de seducir en futuro a la India. La lucha por la ruta, recuerden que antes de la Primera Guerra Mundial, todo el tráfico comercial se hacía por tierra y esa ruta era obstaculizada por Serbia. Inglaterra hizo todo lo posible por tratar de conservar la hegemonía de sus rutas marítimas. Por eso, generando la Primera Guerra, lo obtuvo, que comenzó en Serbia. Miren el mapa, esta era la ruta comercial antes de la Primera Guerra. Inglaterra no podía perder sus rutas marítimas.
Así trató de cortarlas. Hoy la ruta de la seda representa otro peligro para los anglosajones. Esto no quiere decir que los chinos sean buenos, ¿eh? Algunas apostillas de un siglo maravilloso. David Rockefeller. Algunos incluso creen que somos parte de una camarilla secreta que trabaja en contra de los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizándonos a mi familia y a mí como internacionalistas y conspirando con otros en todo el mundo para crear una economía global más integrada. Construir una economía, una estructura política y económica, un mundo, por así decirlo. Si ese es el cargo, soy culpable y estoy orgulloso de ello. España se niega a acoger a 9 cristianos perseguidos por el régimen comunista chino y los deportará a China. ¿Ustedes creen que aquí procederíamos de forma diferente? Esto que se viene. Esto lo envían de Italia. En una pequeña localidad de Italia resulta que todos los jóvenes abandonan el pueblo buscando un futuro. Uno de ellos, que se pudrió de hacer de camarero en Londres, volvió en invierno. Como tenía un pedacito de tierra de la familia, se puso a plantar el típico ajo sardo, muy particular en cuanto oscuro y más chico que el convencional. Convocó a todos sus compañeros de clase que estaban desocupados y se distribuyeron tareas de producción, marketing, administración y dio trabajo a todos. Formaron una cooperativa y estaban exportando el producto. Llegó la Comisión de la Unión Europea y le quitó los permisos de exportar por considerar que el tamaño es demasiado chico para los estándares europeos de cómo interpretan ellos que tiene que ser un ajo. Recurrieron alegando justamente que se trata de una variedad específica de la región. Los políticos que tomaron cartas en el asunto le sugirieron que se dejen de romper la bola. Los subsidios que da la Unión Europea son mayores que los impuestos que su cooperativa aporta. ¿Qué haré con los empleados? Que cobren subsidio de desocupación. Están incluidos en el dinero que la Unión Europea les da para paralizar y empobrecer pueblos, ciudades y regiones hermosas, que cuando se despueblan se compran por 2 pesos. Los pobladores originarios terminan alquilando cuchitrines a precios de palacio donde viven apiñados cerca del McDonald's, donde trabajan. Los papelitos de colores no valdrían nada o valdrían lo que realmente son si entre la gente y los que corrompen no estuvieran los intermediarios del poder, los políticos de mierda. Vamos a terminar. El voto en blanco no es para débiles. El voto en blanco es un esfuerzo para debilitar, desde antes que empiece la batalla, al enemigo al que se sabe que se deberá combatir al día después. El que vota en blanco no cree que haya un mal menor. Cree que lo mejor es votar por lo que se debe votar. Y si esa mercancía no está en el almacén, es mejor seguir con las manos vacías antes que comprar veneno. Es la negativa a que se apoyen en tu voluntad contra tu voluntad. Es un compromiso de resolver con otros medios y por otra vía lo que hoy no se puede resolver con un voto. Es la conciencia de que la mayor derrota es la de la causa. No es un regodeo feliz con el fracaso, es el rechazo a fracasar por mano propia fingiendo felicidad. ¿Queda claro? En nuestro país la verdad es una sola. El que carga las elecciones lo hace por poco margen y para ambos la mitad de sus votantes fueron a votar con un broche en la nariz, lo que los convierte en muy débiles. La casta política, para sostenerlo en caso de agitación social, va a tener que hacer lo imposible para que no caiga todo y los arrastre como corresponde. Cuando el sistema logra imponer la dicotomía derechas-izquierda, tiene la mitad de la guerra ganada. La Argentina circula a contramano y sabemos cómo terminan los que marchan así. Pregunto, ¿por qué un médico o un abogado no puede negarse a asistir a un violador o asesino y un periodista puede ocultar la verdad? ¿No será hora que estos nefastos personajes hagan un juramento hipocrático
que en todos los casos deben presentar las dos campanas? Y no solo la que le dé dinero en confort. ¿Por qué? En el fondo, ¿quién tiene la mayor culpa? ¿El que produce el hecho o el que lo oculta brindando al primero la impunidad para seguir repitiéndolo? Le voy a dar un ejemplo actual de esto. Ante un bombardeo a una ambulancia en Gaza, los titulares italianos publicaron: eliminada célula terrorista de Hamas oculta en una ambulancia. Sin palabras. Es grave mentir, pero ciertas veces es mucho más grave aceptar la mentira. Buenas noches.